Bienvenidos al episodio 15 de Pandemia Educativa. Soy Jesús Hernández, director de EVAS Innovación, una consultoría de innovación, aprendizaje y sostenibilidad. Trabajamos con escuelas, empresas, organizaciones internacionales y civiles para detonar procesos de innovación humana con enfoque sistémico. Este capítulo es especial. Me da mucha tristeza no poder estar en vivo con ustedes, pero estamos grabando este capítulo porque justo estamos en medio de un proyecto interesantísimo y pues se nos encimaban algunas cosas con el horario en vivo, pero pues no queríamos dejarlos esta semana sin nada. Y el tema de esta semana es bien interesante porque me gustó mucho que surgió en las preguntas que hemos recibido del público y que hemos recibido de la audiencia y de las redes sociales, que preguntaban mucho sobre el aprendizaje basado en proyectos. Yo quiero más bien presentar el aprendizaje basado en retos, que es lo que EVAS trabajamos y hemos trabajado desde pues prácticamente más o menos desde que fue creada la consultoría, que fue en el 2008. Pero EVAS ha trabajado aprendizaje basado en retos, o bueno, yo he trabajado aprendizaje basado en retos desde el 2012, 2010 más o menos, y pues conozco mucho la historia y en lo que ha derivado y es una cosa padrísima. Es un modelo muy, muy bonito de aprendizaje, de trabajo en escuelas y que permite realmente que los estudiantes pues expresen su ser y su interés y sus potenciales, ¿no? Entonces, pues iniciamos con el aprendizaje basado en retos con esta pregunta justo que nos hace reflexionar si nuestros estudiantes están listos para el futuro. Hemos hablado en capítulos anteriores cómo el futuro está en este momento un poco incierto. En algunas cosas, en otras cosas, pues es como evidente hacia dónde tenemos que empezarnos a mover. Y una de esas cosas evidentes hacia dónde tenemos que empezarnos a mover es hacia un aprendizaje más flexible, más ubicuo, más orgánico y menos dependiente de un salón de clases fijo y de una configuración fija hacia el maestro. Sino tenemos que movernos hacia procesos o modelos de aprendizaje más colaborativos, más basados en la comunicación, en la resolución de problemas, en las habilidades del siglo XXI, porque el futuro nos va a presentar varios retos. Por un lado, están los retos del mundo, los retos socioambientales a los que nos estamos enfrentando y que estamos viviendo ya. Antes de la pandemia estaba el mundo en llamas por una lucha de equidad de género, por ejemplo. Todos los países estaban teniendo estos movimientos muy, muy poderosos, muy inspiradores y muy, muy importantes de las mujeres en la búsqueda por la igualdad y por el respeto a sus derechos de género. Anteriormente había habido ya un largo camino en los movimientos activistas por el Fridays for Future, por ejemplo, que inició Greta Thunberg y que se volvió un movimiento mundial y cada viernes del mes había estas marchas y estas demostraciones de exigir a los gobiernos respuesta a estos desafíos. Esos son desafíos que nos está presentando el futuro y no el futuro, el ahora, ¿no? Realmente son desafíos que ya están sucediendo en el ahora, son retos. Entonces, estos retos no son los únicos. Por otro lado, tenemos los retos de la tecnología como no solamente como el dispositivo que tienes en tus manos, el celular, ¿no? Sino toda la tecnología que está detrás de las experiencias que estamos viviendo en redes sociales, en la banca electrónica, en la economía, en cómo están emergiendo nuevas monedas, nuevas formas de intercambio de valores con el Bitcoin, por ejemplo, que en este momento, según mis fuentes y mis amistades que se dedican a eso un poco,
está inflado, así que no es buen momento de comprar bitcoins, pero sí es interesante cómo promueve la tecnología nuevas formas de relacionarse con el valor, con el dinero. Y estamos hablando de que está emergiendo un sistema no fiduciario como el que promueven los bancos, sino un sistema más libre y democrático y asegurado por la gente, por el blockchain, ¿no? Que es un... No llego a profundizar tanto en el conocimiento de eso, pero lo que entiendo es que es un principio muy democrático el del blockchain como una solución o como una propuesta de intercambio de valor o de moneda, ¿no? Entonces, ese es uno de muchos ejemplos. También está la inteligencia artificial, o sea, resulta que las aspiradoras luego son más inteligentes que uno. Entonces, creo que estos desafíos a los que nos estamos enfrentando, no falta tiempo. Ya podemos tener, no falta mucho tiempo, porque ya podemos tener robots en nuestras casas, ya podemos tener muchas cosas en casas más inteligentes que nos permiten vivir una vida más fácil, más cómoda. No está al alcance de todos, lamentablemente. Ese es un desafío que tenemos que generar y que entra de este lado en los desafíos sociales y ambientales. Que si va a haber mejoras en este mundo, que las haya para todos. Que el mundo pueda sustentar esos avances y que todo esto sea sostenible con el tiempo. Que pueda haber desarrollo, que pueda haber evolución, que pueda haber avances tecnológicos, pero a la par que haya procesos regenerativos para el mundo y para la sociedad. Es decir, que nosotros también podamos enfrentar todo lo que deriva de esta tecnología. Y entonces el reto más grande que tenemos es el de sacarle provecho a la tecnología para generar un mundo mejor. Ese es el reto que nosotros desde EVAS, yo en lo personal, proponemos que es importante. Entonces, vamos a hablar del futuro un poquito, el futuro según el Instituto del Futuro, y este es un documento ya un poquito muy del pasado, algunos añitos ya, hablan de estos 6 elementos que van a suceder en un futuro, ya están sucediendo. La longevidad extrema, cada vez estamos viviendo más. Ecología de nuevos medios, cada vez la gente está migrando a nuevas formas de compartir información, nuevos medios como las redes sociales, como TikTok, como Instagram. Está haciendo una competencia bárbara entre aplicaciones, a ver cuál subsiste, incluso ya se está metiendo hasta la política en eso, eh, con esto de que Estados Unidos, por ejemplo, quiere prohibir TikTok, porque pues está China, es una aplicación de China y está teniendo demasiado auge, lo cual pues yo creo que pues al final uno da la información y todo, ¿no? Feliz porque se divierte, pero bueno, ese es otro tema. Pero ya estamos viviendo también organizaciones superestructuradas, grandes multinacionales que están a un nivel de organización y estructuración internacional impresionante. Vivimos ya dentro del mundo computacional y gracias al mundo computacional es que pudimos hacer frente en la educación a esta pandemia. La mayoría de las personas o las que estaban listas o las que se dieron a la tarea de estar listas. Vivimos ante la inminente llegada de inteligencia artificial en nuestros hogares. Ya existe con el teléfono, ya existe con muchas cosas. Spotify tiene inteligencia artificial que te dice qué es lo que quieres escuchar en el día y tú dices, exactamente, eso es lo que quiero escuchar. Sistemas de máquinas impresionantes para la producción y obviamente un mundo conectado globalmente que pareciera que nos desconecta un poco más, pero porque justo lo que está faltando aquí es cómo innovamos desde ser humanos para hacer frente a estas presiones o a estos retos o a estos desafíos que nos pone el futuro tecnológico. Por otro lado, pues también el Instituto del Futuro nos dice que necesitamos desarrollar habilidades como el crear significado, la inteligencia social, la transdisciplinariedad, pensar de manera original y adaptativamente, tener competencias transculturales, es decir, que podamos ser competitivos, no importa la cultura en la que nos estemos desenvolviendo, diseñar un modo de pensar, colaboración virtual, pensamiento computacional, por supuesto, tener las habilidades básicas para hacer frente y poder aprender a utilizar nuevos medios, nuevas tecnologías que van llegando día tras día y aprender a discriminar lo que me sirve de información y lo que no.
¿Qué me funciona para divertirme en 3 segundos o 15 segundos como los Reels o como los TikToks? ¿Y qué debo de desechar eh, después de esos 15 segundos? No puedo estar toda la vida con esa información en la cabeza. Hay información que no es importante, pero ¿qué información entonces sí es relevante? Aprender a discriminar lo que aprendo. Y eso es súper importante en la educación ahora. Pero todas estas habilidades, si ustedes se fijan, tienen un factor común. No dependen de la tecnología, dependen de la persona. Dependen de que hombres y mujeres puedan generar estas habilidades de manera que puedan hacer frente y darle significado a todo lo que está llegando con el avance tecnológico, sin dejar atrás el medio ambiente, sin dejar atrás el mundo natural en el que vivimos y del cual formamos parte. Habilidades del siglo XXI se dividen en 3 y esas son necesarias para el aprendizaje basado en retos. Primero necesitamos habilidades para el aprendizaje y la innovación. Y esas son las habilidades, las 4 Cs en inglés: pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración y comunicación. Hay otras habilidades para el manejo de la información, los medios y las tecnologías de información y comunicación, como aprender a manejar la información en mi cabeza, en lo que expreso, lo que comparto, pero también el saber leer que hay mensajes y que hay informaciones y cuáles son las intenciones detrás de lo que sucede en cada aplicación, en cada información que encuentro en Internet, y por supuesto manejar las tecnologías de información y la comunicación. No solamente redes sociales, estamos hablando de Zoom, estamos hablando de plataformas de aprendizaje, estamos hablando de, por ejemplo, ahorita estoy yo encarriladísimo con unos talleres en doméstica, porque estaban en súper descuento, que es como esta plataforma que trae cursos que antes era bien difícil encontrar porque pues, estaban como muy delimitados en ciertos lugares. Ahora yo puedo aprender carpintería, puedo aprender cerámica, puedo aprender macramé, puedo aprender acuarelas en cursos, en videos que están siendo muy efectivos para las personas. Y, por supuesto, desarrollar habilidades para la vida personal y profesional, incluidas la flexibilidad, la iniciativa, las habilidades sociales o esenciales, el aprender a ser productivo significativamente y no solamente por producir, y por supuesto el liderazgo que discutía con mis estudiantes de la Universidad del Medio Ambiente, si el liderazgo es que te sigan, tener seguidores, y si cualquiera puede ser un líder o necesitas ciertas características de jerarquía para ser líder. Yo en lo personal pienso que el liderazgo es algo que podemos expresar todos en todo momento. Entonces, dicho esto, el aprendizaje o la tecnología, el aprendizaje a través de la tecnología se va a dar por 3 situaciones importantísimas. Y eso nos da pie para discutir justo esto. La tecnología permite estas 3 cosas que son esenciales en la tecnología. Primero, nos permite extender nuestras conexiones sociales. A través de las 1001 redes sociales que existen en el mundo, podemos conocer otras culturas, otras personas, otras formas de ver el mundo. Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo todos, pero simplemente respetar los distintos enfoques y tener la capacidad de entrar en discusiones críticas más allá del chisme y más allá de los juicios de Internet y del linchamiento de redes sociales, por ejemplo, que esa es una de las cosas que no queremos que suceda en las redes sociales o no deberíamos de promover, pero sí deberíamos de promover el extender nuestras conexiones sociales hacia la interculturalidad, hacia la otredad, hacia el comprender que hay mundos distintos en este mundo y que todos tenemos experiencias de vida que son muy valiosas y que hay culturas impresionantes de las cuales podemos aprender. Y hay personas que sí, que efectivamente han podido tener amistades internacionales a través de Internet y muy fructíferas porque se conectan por algo común. Puede ser tu artista favorito, puede ser un gusto por el arte, puede ser el seguir a un escritor, puede ser algo que te conecte con otra persona en el mundo y que puedas generar esta riqueza en conexiones. Por otro lado, la tecnología también permite una expresión de nuestras ideas y de nuestros sentimientos, principalmente a través de la creatividad. Por eso es que es bien impresionante
lo que logró TikTok. TikTok empezó con una aplicación que se llama Musical.ly, que después TikTok la compra por lo que ofrecía Musical.ly, que era como hacer tus videos musicales con efectos especiales y todo. Y la compra y TikTok se fortalece y hace una cosa impresionante en donde la gente puede ser muy, muy creativa de manera muy, muy sencilla. Y incluso haciendo lo mismo que los otros, pero cada video, aunque tenga el mismo sonido, cada video tiene algo especial que lo hace un poquito más creativo o distinto a los otros, o diferentemente creativo. Entonces, eso permite las redes sociales. Y digo TikTok porque yo uso TikTok y me encanta, pero es muy divertido cómo puede ser también la herramienta, recuerden, y eso es algo importantísimo, que es una ley de todas las cosas. La cosa por sí misma no es ni buena ni mala. Lo hace bueno o malo quien lo usa. Es el mismo principio. TikTok no es malo por sí mismo. La gente es la que le mete cosas a TikTok. Entonces, es la gente. Tenemos que aceptar esa responsabilidad cuando usamos la tecnología. Uno es el que puede hacer que la herramienta sea buena o mala. Es la gente que hace que Facebook sea famosa por ser la red chismosa. Es la gente que ha hecho que Twitter sea famosa por ser la red para el linchamiento social. Es la gente que ha hecho que Instagram sea la red reconocida por la presunción y por mil cosas. Entonces es bien curioso, ¿no? La red para el show off, pues es Instagram. La red y bueno, están los que pierden el tiempo en TikTok, según. Entonces, estas redes, las redes sociales, hacen que la gente exprese sus ideas y sentimientos, no los sentimientos de la red. Y es el mismo principio de una pistola. Una pistola puede servir para asesinar a alguien o puede servir para alimentar a una familia durante una semana. Entonces, no es la cosa la que es buena o mala, es la gente que lo usa. Entonces, es muy, muy importante que dentro de los principios del uso de tecnología y de metodologías como esta, se promueva un principio de qué es lo que quieres darle al mundo, con qué quieres contribuir para ese mundo mejor. Y bueno, el tercer punto de lo que la tecnología permite, pues es que los estudiantes lleven a cabo indagaciones, aprendan a través de la investigación, a través de un aprendizaje, un proceso de aprendizaje más exploratorio, más autodirigido, que les permita ir más allá de lo que ven por primera vez. Y eso sucede mucho, o a mí me sucedía mucho antes en YouTube. Ahora es bien difícil porque YouTube se llena cada vez más de videos que pues, no aportan. Tal vez este sea uno de estos, no lo sé, espero que no. Pero la idea es que tú ves un video y era como, yo me divertía así en las enciclopedias, ¿no? Leías una entrada de la enciclopedia y véase también y vas a esa otra entrada de la enciclopedia. Pues más o menos con YouTube igual, ves un video y luego vas a una de las recomendaciones y vas explorando y aprendiendo en cada exploración que vas teniendo. Eso permite la tecnología que no sucede en los salones de clase. Entonces, ya yendo al tema que nos atañe, y toda esta introducción es importante para entender por qué el aprendizaje basado en retos es tan poderoso. En este sentido, el aprendizaje basado en retos, este es el modelo, digamos, inicial, uno de los modelos iniciales del Challenge-Based Learning o aprendizaje basado en retos, que en el 2008, sí, 2008, Apple lanzó un documento que se llamaba Apple Classrooms of Tomorrow, y en ese documento justo expresaba un poco de todo lo que les acabo de decir, para que vean que no son ideas nuevas ni tan recientes, son ideas que han estado intentando impulsarse desde hace tiempo porque tiene que tomar la tecnología un sentido más allá del de la transmisión de conocimientos. Y ellos, Apple fue quien lanzó el primer modelo de Challenge-Based Learning, inspirado en aprendizaje basado en proyectos y en aprendizaje basado en problemas, pero más allá de eso, para darle un sentido de contribución y de importancia a lo que hacen los estudiantes dentro de su comunidad. Y si ustedes se fijan, todo empieza con una gran idea. La gran idea puede ser un concepto grande, que puede ser evolución, puede ser revolución, puede ser género, puede ser sostenibilidad.
Y de ahí es que los estudiantes hagan estos procesos de cuestionamiento, que ellos mismos digan qué respuesta quiero, qué pregunta quiero resolver. Y estas preguntas esenciales tienen características, deben de ser universales, su respuesta debe de promover la reflexión, no pueden tener respuestas concretas. Son ese tipo de preguntas en donde nos damos cuenta que no hay una sola respuesta. Esa es una pregunta esencial. Y después entonces definir el reto. Una vez que se hacen esas reflexiones es ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Con qué quiero contribuir? ¿Qué reto me pongo para entonces estudiar y trabajar hacia ello? Y entonces ahí se hacen las preguntas guía, se definen qué actividades y qué recursos se necesitan para alcanzar a resolver ese reto, se genera la solución, se implementa y se evalúa. Ese es el proceso más o menos que va de Challenge-Based Learning. Sin embargo, si ustedes se fijan en este modelo que fue el inicial de Challenge-Based Learning, bueno, había uno más lineal, pero después se transformó a esto, el estudiante siempre está al centro y la comunidad es la que sostiene al estudiante más allá de los contenidos. Si el estudiante no está al centro, no es Challenge-Based Learning. Y todo esto se evalúa a través de la documentación y la publicación de hallazgos, de la reflexión y del diálogo. Por eso es el círculo más grande. Es necesario generar comunidades de diálogo para que se dé un aprendizaje basado en retos o un challenge-based learning, y se documenta y se publica todo y se hacen evaluaciones informativas. No se evalúa con números, se evalúa los procesos. Y eso habla un poco del proceso que decíamos de alineamiento constructivo en alguna otra sesión, o ya no sé si es en clase que lo vi, pero bueno, igual les publicamos un poco sobre qué es el alineamiento constructivo después, pero debe de tenerse una visión de lo que se quiere lograr, cómo se va a evaluar y entonces las actividades que se deben de generar para lograr eso vienen hasta el final. Es como el diseño invertido. Eso sí ya lo hemos visto en un capítulo. Esto evolucionó al modelo actual. Después el Challenge-Based Learning lo adopta una consultoría estadounidense que se llama Challenge-Based Learning. Y si van a challengebasedlearning.org, ya no es parte de Apple, pero fueron educadores distinguidos de Apple que diseñaron o remodelaron un poco el modelo original que lanzó Apple de Challenge-Based Learning. Dentro de ellos está Cheryl, que yo tuve oportunidad de conocerlos porque también como educador distinguido de Apple he estado en varios institutos internacionales con ellos y fueron desarrollando una nueva versión en donde, si ustedes se fijan, también sigue siendo el círculo que envuelve todo es reflexionar, compartir, documentar. Es el Challenge-Based Learning en sí y en esencia un aprendizaje basado en comunidad de diálogo y de acción. Entonces se necesita diálogo y acción. Si no se tiene diálogo y acción, no va a ser Challenge-Based Learning. Se necesita primero involucrar, y lamento que no esté en español, pero pues el modelo está en inglés, pero el primero es involucrar al estudiante a través de los procesos que ya les dijimos, de generar una gran idea, las preguntas esenciales o la pregunta esencial y el reto. Luego es investigar todo el proceso de exploración e investigación que se puede desarrollar autónomamente o colaborativamente por preguntas guía, actividades de recurso y el análisis de la información que se obtiene. Esta es una de las cosas que ellos agregan. El análisis es importante. Y, por supuesto, desarrollar la solución, implementarla y evaluarla es toda la parte de acción, de actuar. Es un proceso que pareciera sencillo, pero como al requerir comunidad de diálogo, es importantísimo que se desarrolle de manera dialógica y acción, a través de la acción. Entonces, este modelo Challenge-Based Learning va muy relacionado con la versión que les habíamos mostrado un poco de la taxonomía de Bloom. Es cómo podemos empezar el proceso educativo a través de la creación, a través de crear algo que nos permita evaluarlo, para que podamos después analizar si funciona o no funciona.
y después apliquemos los cambios y volvamos a implementar. Estos procesos de iteración son los que nos permiten conocer y comprender lo que sucede en el mundo sin necesidad de hacer resúmenes o de leer textos porque sí, sino que leemos los textos que son relevantes para el desafío que queremos resolver, para el reto que queremos trabajar. Y entonces eso nos da también mucha más cercanía a lo que sucede en la vida real. Nosotros en la vida real, en la vida fuera de la escuela o de la tradicionalidad de muchas escuelas aún, nosotros no aprendemos desde los libros, aprendemos desde la necesidad o la importancia que le damos a querer hacer algo. Y yo no voy a aprender acuarela si no voy a pintar acuarela. Más bien, si yo lo que quiero es a lo mejor aprender a poner repisas en mi casa, pues entonces voy a buscar las experiencias de aprendizaje que me lo permitan. Es decir, no voy a aprender a hacer todas las artes para después decidir si me voy a escultura o me voy a cine. Entonces, en este sentido, aprendo lo que realmente viene siendo significativo para mi vida y eso es aprendizaje significativo. Entonces, iniciamos con una gran idea. El Challenge-Based Learning inician con una gran idea. Puede ser, y esta gran idea es transversal, es transdisciplinaria. Es una gran idea que va a todas las materias. Puede ser matemáticas, español, ciencias naturales, sociales. Por ejemplo, ¿cómo puedes trabajar creatividad desde todas esas materias? ¿Cómo puedes trabajar la paz desde todas esas materias? O la identidad desde todas esas materias, el poder, la sostenibilidad o la tecnología desde todas esas materias. Imaginemos que utilizamos la paz como una gran idea. ¿Qué pregunta tenemos en nuestro ser de la paz, sobre la paz? ¿Será posible alcanzar la paz en el mundo? Esa sería una pregunta que es universal, que todo el mundo puede relacionarse con ella, que todo el mundo puede discutir, y que nos ayuda a explorar cuáles son nuestros intereses respecto a esta gran idea de la paz. Y queremos hablar de la paz entonces personal, queremos hablar de la paz en un condominio, de la paz en una ciudad, preguntamos qué es la paz para mí, ¿es lo mismo que la paz para alguien que está viviendo en un país con guerra? Entonces, este tipo de cuestionamientos son los que podemos hacer con los estudiantes. Se pueden hacer estos cuestionamientos y se puede hacer challenge-based learning con niños pequeños. Yo he visto casos en vivo y he promovido casos con las escuelas con las que he trabajado, que se utilicen ciertos principios del challenge-based learning, del aprendizaje basado en retos, para trabajar cuestionamiento. Y más o menos se complementaría a mi estilo y a mi propuesta y a mi sugerencia. Se complementa, por ejemplo, el hecho de de generar preguntas esenciales en torno a un tema o una gran idea, se complementa con los principios de filosofía para niños. De trabajar un poco la filosofía para niños, que si ustedes saben, es una metodología o son metodologías que se pueden implementar para que los niños desde pequeños puedan desarrollar un pensamiento de filosófico a través del cuestionamiento. Entonces, ¿qué procesos y productos ustedes van a tener en el Challenge-Based Learning? Bueno, primero van a tener valores, van a tener conocimiento, van a tener comunicación, van a tener evaluación, van a tener organización. Es necesario generar organización entre el grupo, entre las personas del grupo para hacerlo. Esto va a generar procesos de comprensión, procesos de pensamiento crítico, procesos de síntesis, procesos de investigación, generación de estándares. Ajá. Los productos pueden ser rúbricas, los productos pueden ser videos, pueden ser libros, pueden ser ensayos, pero ensayos que puedan pues, resolver problemas, ensayos que puedan hacerse de manera colaborativa, videos que generen conciencia, análisis que hagan del entendimiento algo más allá del simple conocimiento, planificar. Estos son procesos que van a suceder a través del Challenge-Based Learning. Preguntarle a sus niños y jóvenes, ¿cómo planeas generar el impacto que quieres generar? Si tu reto, por ejemplo, y en algunos casos yo he visto retos
Y tengo algunas, de hecho vamos a compartir infografías en donde yo expreso algunas de las experiencias que tuve con estudiantes de primaria a través de Challenge Based Learning, por ejemplo, para desarrollar habilidades digitales. Se las voy a compartir en sitio, en el Facebook de Pandemia Educativa para que lo puedan ver. Y por supuesto se evalúa de manera tradicional y alternativa, o sea, se puede evaluar con exámenes, se puede evaluar con nuevas políticas en la escuela, se puede evaluar a través de un diario, un blog, se puede evaluar con listas de cotejo, con ensayos, con cuestionarios. Se puede evaluar con cosas más complejas como un reporte de investigación, un video de reflexión, una presentación, una propuesta, una rúbrica. Y puede haber, obviamente, autoevaluación. Pueden generarse videosoluciones. Puede generar incluso un plan de negocios para que la escuela lo implemente. Puede haber una propuesta financiera, un portafolio, una evaluación de pares. Esto se puede lograr, pueden ser productos de evaluación bien interesantes y procesos de evaluación bien interesantes para el Challenge-Based Learning, pero el aprendizaje basado en retos no va a fiarse de un solo proceso o de una sola herramienta de evaluación. Requiere de varias en conjunción y en una integración armónica. Espero que no se esté escuchando el ruido, pero resulta que tengo un vecino que le encanta poner la música bien fuerte en su carro afuera. En fin. Esto todo para entender que el Challenge-Based Learning o el aprendizaje basado en retos es un proceso creativo y el proceso creativo que va a contribuir con una solución para resolver un desafío que los mismos estudiantes se van a plantear. Y el principio de esto es que el aprendizaje basado en retos es un proceso, recuerden, centrado en el estudiante. Por supuesto, esto significa que es el estudiante quien va a definir qué desafío, qué pregunta, qué actividades va a desarrollar para lograrlo. Y nosotros nos volvemos coaprendices. Lo único que nosotros hacemos como facilitadores o como coaprendices o mediadores es ir encarrilando esos esfuerzos. Tal vez cuestionar si vemos que está medio perdido el estudiante. Pero aquí no nos importa el resultado. Nos importa el proceso creativo del estudiante y su empuje hacia la aplicación y experimentación. Y por supuesto, qué tanto puede aprender el aprendiz del fracaso que puede o no tener durante estas experiencias. Entonces hay que quitarse también el miedo al fracaso para que el aprendizaje basado en retos sea útil y poderoso. ¿Por qué es importante el aprendizaje basado en retos? Pues primero, desaparece la línea entre el aprendizaje formal e informal. Es más natural, es más como en la vida real. Nos permite trabajar transdisciplinariamente de manera natural y no forzada. O sea, no es así de, a ver, diseñate una actividad entre matemáticas y español y ciencias naturales y ponle ahí un poquito de música. No. Realmente el aprendizaje basado en retos parte de la necesidad de trabajar la transdisciplinariedad para resolver un desafío y para expresarlo y para documentarlo. Desarrolla habilidades de administración y colaboración. Desarrolla, por supuesto, o permite que haya una variedad de respuestas y una variedad de aprendizajes y que cada experiencia de vida de los estudiantes sea valiosa. No existe una respuesta correcta para el desafío o para la pregunta esencial. Y también va a permitir que las soluciones se publiquen en línea y que se generen contenidos realmente importantes que pueden inspirar el cambio a otros, que pueden servir como inspiración para casos o situaciones reales. Y puede incluso generarse vinculación con organizaciones, empresas que apoyen a los estudiantes en estos proyectos. En el caso de preparatoria, eso sería bien interesante. Más allá de círculos o ecosistemas cerrados de emprendimiento, que realmente haya vinculación entre la academia y las empresas sería fantástico. Y por supuesto, escala fácilmente. El Challenge-Based Learning tal vez al principio te parezca muy complejo, pero si tú lo vas trabajando, va a escalar fácilmente porque los estudiantes, una vez que les prendes la mecha de la creatividad y de la resolución de desafíos, ellos solitos van a estar buscándolos. Bien. Y pues sí, sería todo.
de lo que hablaríamos del aprendizaje basado en retos. Y lo que yo les recomendaría es entonces que puedan visitar la página challengebasedlearning.org. Sé que está en inglés, pero pueden bajar el libro si tienen iPad para iPad, y si no tienen, pueden bajarlo en PDF. Y ahí es un libro muy, muy sencillo de entender. Viene con mucha información bien sintetizada, y si tienen accesibilidad al inglés. Y si no, nosotros vamos a estar compartiendo unas infografías que justo expresan o ejemplifican cómo se pueden llevar estos procesos basadas en casos reales que yo he tenido con estudiantes, especialmente esta infografía que les vamos a compartir en primaria. Entonces, tenemos algunas preguntas que nos dejaron en las redes o por correo electrónico, y para eso le pediría a Adriana si me compartes las preguntas. Hola, sí, algunas preguntas que nos dejaron es, ¿qué implica para la gestión escolar basarse en el aprendizaje en retos? ¿Qué implica para ok. El aprendizaje basado en retos va a implicar en la gestión escolar, uno, necesitamos generar al menos yo recomendaría como se envían calificaciones semestrales, y eso es algo, bimestrales, y eso es algo que no podemos cambiar porque es una situación oficial. Pues recomendaría que se plantearan proyectos de Challenge-Based Learning semestrales, y implica que haya tiempo de diseño entre maestros y entre asignaturas. Para secundaria o prepa, que se maneja más interdisciplinaria la cosa. Para primaria, en donde la maestra es la misma maestra la que da español, matemáticas, puede ser más fácil el diseño. Implica que haya confianza del liderazgo escolar, y más que confianza, incluso apoyo de la parte del liderazgo escolar en el diseño de estas herramientas, de estas experiencias, y por supuesto en que no se trabaje solamente en el salón de clases, que se generen las condiciones necesarias para que se pueda trabajar fuera del salón de clases también. Ahorita, por ejemplo, es el momento perfecto para experimentar con Challenge-Based Learning, porque podemos trabajar, impulsar herramientas colaborativas vía Internet, impulsar la ubicuidad e impulsar que los estudiantes trabajen desde su casa ciertas cosas de manera exploratoria. Y por supuesto va a requerir entrenamiento. Es importante que los equipos de liderazgo se capaciten, y es importante que los colegios generen las experiencias de capacitación, o contraten o promuevan las experiencias de capacitación para los docentes, y que los docentes aprendan poco a poco a implementar el aprendizaje basado en retos. Por supuesto, hay muchas, EVAS no es la única opción, hay muchísimas consultorías, muchísimas empresas que pueden dedicarse a capacitar en aprendizaje basado en retos. Nosotros lo hacemos y lo hemos hecho en escuelas, y lo hacemos ahorita también en escuelas alrededor de Latinoamérica, pero tampoco es necesario. Si la escuela tiene la disposición de hacerlo, bájense el libro, léanlo, tradúzcanlo si pueden, y pónganlo en práctica y experimenten entre ustedes. Entiendo que muchas escuelas y que pues, obviamente es un negocio la consultoría educativa, pero también una escuela puede ser agente de cambio si genera sus propios procesos de aprendizaje autónomo. Y si hace entonces una combinación entre esos dos, puede ser muy, muy poderoso, que combinen el apoyo de los expertos con procesos autodirigidos de aprendizaje colaborativo en sus escuelas. Eso requiere el Challenge-Based Learning, que sean ustedes partícipes en el aprendizaje profesional. Si pueden hacer aprendizaje basado en retos de manera profesional, lo van a poder llevar con sus estudiantes. ¿Alguna otra pregunta, Adri? Tenemos otra más, ¿no? Sí, tenemos otra.
Nos escriben, ¿cómo podemos diseñar retos para nuestros alumnos en estos momentos de confinamiento para motivarlos en su aprendizaje ahora que comienza el nuevo ciclo escolar? ¿Cómo? A ver, perdón, repítemela de nuevo. ¿Cómo podemos diseñar retos para nuestros alumnos en estos momentos de confinamiento para motivarlos en su aprendizaje ahora que comienza este nuevo ciclo escolar? Creo que se responde con con los 3 principios que les comentaba, ¿no? Primero, recordando que extender nuestras conexiones sociales. La otra era expresar nuestras ideas y sentimientos. Y la otra era llevar a cabo el aprendizaje más exploratorio y dirigido. Esas 3 posibilidades nos permiten esto. Y creo que aquí es lo que tenemos que hacer o integrar para el diseño de experiencias de aprendizaje. Conocer primero o promover que la experiencia de aprendizaje que yo quiero diseñar, aún sea de español o matemáticas, o sea, de las habilidades básicas, promueva pensamiento crítico, creativo y colaboración y comunicación. Y en el pensamiento creativo me refiero a qué es lo que va a expresar el estudiante o qué es lo que va a crear el estudiante para demostrarte no solamente que aprendió, sino que sabe o puede hacer algo con eso que aprendió. Por supuesto, va a ser muy importante que ustedes verifiquen o diseñen los procesos por los cuales investigar, que busquen ustedes antes y den algunas opciones de por dónde los estudiantes pueden buscar información en Internet. Les vamos a compartir, tengo también una rúbrica que está basada en competencias digitales. Esa es una de las cosas que hacemos, es diagnosticar y evaluar y analizar las competencias digitales de los estudiantes en niveles de primaria y secundaria. Y nosotros diseñamos una rúbrica que les vamos a compartir, que a lo mejor les puede servir de guía para más o menos qué es lo que puede hacer el estudiante en el uso de tecnología. Considera eso para el diseño. No pidas algo que no puedan hacer los estudiantes. Y por supuesto, mucha colaboración, mucha empatía, mucho liderazgo. Enséñenles a los estudiantes a ser líderes de su propio aprendizaje. Eso va a ser esencial para que puedan ellos compartir, crear, diseñar y, por supuesto, ser agentes de cambio ellos mismos de su propio aprendizaje. ¿Hay alguna otra pregunta, Adriana? No, serían todas. Perfecto. Muchas gracias. Pues, como les comentábamos, queríamos no dejarnos, sabemos que no pudimos estar en vivo con ustedes en esta ocasión, pero les estamos compartiendo este video grabado, resolviendo algunas de sus preguntas, como siempre. Y por supuesto, nos vamos a ver el próximo jueves, igual a las 4 de la tarde, México, 5 de la tarde en Santiago, para que sigamos platicando sobre algunos temas. Uno de los temas que viene para la próxima es el estar viendo o el qué podemos hacer para estos inicios de clase y empezar a poner como el modo y el ambiente para este inicio de clases que, al menos en México, no sé si los demás países de Latinoamérica también decidan lo mismo, pero en México el inicio de clases va a ser virtual. Entonces, la próxima semana les vamos a compartir algunos tips de cómo poder hacer este inicio de clases virtual más memorable, más hermoso, más bonito y motivar un poquito a los estudiantes para que lo puedan disfrutar, que no nada más sea cansarnos frente al Zoom. ¿Ok? Entonces, les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Todas nuestras redes son @evasmx en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Tenemos el grupo de Pandemia Educativa. Tenemos nuestra página de Evas Innovación en Facebook, pero también tenemos el grupo de Pandemia Educativa en Facebook. Búsquenlo así, Pandemia Educativa. Y la lista de Pandemia Educativa en YouTube se las vamos a dejar también en el post, acá abajo. En el post se los vamos a dejar las ligas para que nos sigan y compartan este video y los demás videos de YouTube de la lista de Pandemia Educativa para que cada vez más docentes puedan compartir y puedan preguntar también. Sabemos que hay muchos docentes que tenemos muchas dudas
muchos profesionales de la educación que a lo mejor nos estamos preguntando qué hacer, cómo hacerle. Nosotros podemos ayudarles a buscar la respuesta. Escríbanos también a pandemia@evas.mx. Ahí vamos a estar recibiendo preguntas, o a hola@evas.mx también. Y vamos a estar listos para los siguientes episodios de Pandemia Educativa. Muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde México, 5 de la tarde Santiago. Que tengan muy buena tarde.